Me han pedido que vuelva a tocar un tema que uno pensaría que está ya superado porque no hay debate, pero que desafortunadamente sigue en los medios de comunicación, especialmente cuando algunas personas que tienen responsabilidad en los medios dicen falsedades y tonterías con toda la frescura del mundo porque creen que no tienen la obligación de informarse cuando hablan con su gente, con su público. Y es, por supuesto, el tema de las vacunas. Dice aquí, las vacunas provocan adultos sanos, y sí es lo único que provocan las vacunas. Pero tenemos de regreso al movimiento antivacunas en todo su esplendor, gracias en parte a que en Estados Unidos hay un presidente que es creyente en el antivacunismo, y el creador del bulo antivacunas, Andrew Wakefield, ha hecho un documental que anda presentando por los festivales de cine, como si tuviera alguna legitimidad su afirmación de que las vacunas, especialmente la vacuna triple vírica, la MMR, provoca autismo. Hay literalmente cientos de estudios que trataron de confirmar esto que había dicho él en su estudio y no lo consiguieron. Y lo que se descubrió después es que el estudio de Andrew Wakefield había sido una estafa, un engaño médico, un engaño científico, que había falseado los hechos, que había sido un estudio muy mal hecho con solo 12 niños a los cuales les pagaba, cosa que no se debe hacer en las investigaciones en medicina, que tienen unas regulaciones éticas muy firmes. Pues usted no lo crea, y aunque a muchos no les interese que usted lo sepa, una de las cosas que no se puede hacer es pagarles a los sujetos experimentales por una razón muy lógica, porque si no van a decir lo que usted quiere. Y precisamente de lo que se trata es que digan lo que sienten y que lo hagan con toda la libertad del mundo. Desde el momento en que participan, que lo hagan con toda libertad y pueden dejar el estudio en cualquier momento. Y hay estudios que se tienen que detener porque se han ido los sujetos experimentales. Así es como se hace ciencia. Andrew Wakefield no hizo ciencia. Andrew Wakefield estaba pagado por unos abogados que querían demandar a las farmacéuticas porque es muy buen negocio. Hay una persona en España que tiene una empresa dedicada precisamente a demandar farmacéuticas porque es un gran negocio, y además Andrew Wakefield iba a lanzar su propia vacuna, que esa sí era buena, no era mala como las otras. Las vacunas son la más exitosa intervención médica y sanitaria que ha creado el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las más exitosas. Las vacunas han erradicado una de las enfermedades más aterradoras, que era la viruela, y que daba cuenta de cientos de miles de personas cada año, cientos de miles cada año desde hace cientos y cientos de años. Las vacunas lograron terminar con la poliomielitis. Y yo hace poco comentaba uno de los problemas por los que la gente es antivacunas, sobre todo los jóvenes que tienen hijos, parejas jóvenes que tienen hijos, y dicen, pero yo ¿por qué lo voy a vacunar contra la polio? Si me dicen que es peligroso, no lo es. Pero si me dicen que es peligroso, y además, ¿qué es la polio? Yo nunca he visto polio. Usted no ha visto polio precisamente porque las vacunas han tenido éxito. Yo sí vi polio. Yo sí vi niños con abrazaderas en las piernas, compañeritos míos en la escuela. Y también vi las salas llenas de pulmones de acero, que eran cilindros donde bajaba y subía la presión para hacer respirar a los niños que tenían paralizado el diafragma debido a la acción de la poliomielitis, y por lo tanto, sin esos respiradores artificiales, iban a morir de asfixia. Eso es la poliomielitis. Eso es la tosferina, una de las enfermedades más horribles. Imagínese un niño tosiendo. Durante semanas y semanas. Usted no ha visto nunca a un niño con tosferina, gracias a las vacunas. Uno de los argumentos que utilizan es que las vacunas contienen mercurio. Las vacunas ya no contienen mercurio, lo contenían antes. ¿Y sabe usted por qué lo contenían? Era una sustancia hecha con mercurio, un compuesto del mercurio, que permitía que en un solo vial hubiera varias vacunas, es decir, que se pudiera sacar con jeringuilla
varias vacunas de un solo frasquito. Y esto era muy útil en el tercer mundo, donde no salía demasiado caro llevar un frasquito por niño para vacunarlos. Entonces este conservante de vacunas permitía vacunar más niños en los países donde más hace falta. Esa es la maldad del mercurio, del timerosal, que había antes en las vacunas. Pero hay algo más. El mercurio que había en las vacunas como conservante y que ya no se usa, insisto, estaba en un compuesto que no hace daño. Es decir, si usted come mercurio se va a acumular en su cuerpo y al final, después de mucho tiempo y con una gran acumulación, puede causar enfermedades atroces, aterradoras y que bien conocemos. Pero una lata de atún tiene más mercurio, que el que tenía una de estas vacunas, pero la sustancia en la que estaba el mercurio, la forma en la que estaba el mercurio de las vacunas, era una que el cuerpo eliminaba, no acumulaba. Porque, no sé si sabe usted, pero las sustancias químicas cuando se reúnen en compuestos se comportan diferente que cuando están solas. Por ejemplo, en su mesa y en su cocina se usa muchísimo una sustancia, un compuesto, hecho de un gas venenoso y de un metal explosivo. El cloro es un gas terriblemente venenoso, por eso se utiliza para la desinfección, y el sodio es un metal explosivo del cual tenemos ejemplos extraordinarios. Pero cuando usted hace cloruro de sodio, ni estalla ni es venenoso, es sal de mesa. Los compuestos químicos tienen comportamientos totalmente distintos que las sustancias, los elementos que los componen. Y es lo que pasaba también con las vacunas, con el mercurio de las vacunas, que era absolutamente inocuo. Pero la tontería de igualar el mercurio elemental, el mercurio en un compuesto, y pensar que cualquier cantidad es dañina cuando sabemos que el daño de los venenos se debe a la cantidad, permitió a muchas personas promover el miedo y el terror contra las vacunas. La decisión de no vacunar a sus hijos no es una decisión de cada familia, lo siento, por dos razones. Primero, porque si una gran cantidad de niños están vacunados, alrededor del 95-98%, forman un círculo de protección alrededor de los que no pueden vacunarse, o bien porque están inmunodeprimidos, porque tienen alguna enfermedad, o bien porque son alérgicos a las vacunas, que en algunos casos ocurre. Muy pocos, pero ocurre. Esos niños no pueden estar vacunados, pero si todos los niños a su alrededor están vacunados, la enfermedad no puede llegar a ellos. Recientemente hubo un caso de un niño con leucemia que precisamente por los tratamientos para el cáncer tenía el sistema inmunológico deprimido y por lo tanto no se le podía vacunar. Y sus dos hermanos no estaban vacunados porque así lo habían decidido sus padres. Sus dos hermanos contrajeron sarampión, que es una enfermedad que puede ser mortal. Se lo contagiaron a su hermanito y su hermanito falleció. La inmunidad de grupo convierte las vacunas en un fenómeno de interés social, en un fenómeno que nos preocupa a todos. Es como si usted creyera que tiene derecho a tener explosivos que pueden estallar en su casa en cualquier momento. No, su libertad no cubre eso. Cuando puede afectar a los demás ciudadanos, usted tiene que tener responsabilidad social y hay reglas y leyes para ello. Pero hay otra cosa. Los padres no tienen o no deberían tener el derecho de decidir no vacunar a sus hijos. Del mismo modo en que no tienen el derecho de dejarles de dar de comer. Del mismo modo en que no tienen el derecho de no llevarlos al médico cuando están enfermos. Del mismo modo en que no tienen el derecho a golpearlos, a violarlos, a mutilarlos, a cortarles dedos. Los derechos de un padre sobre sus hijos tampoco son totales. Y desproteger a un niño ante enfermedades prevenibles y exponerlo al sufrimiento es una barbaridad. Sin embargo, lo sé. La mayoría de las personas que no quieren vacunar a sus hijos no están pensando en hacerles daño. Son víctimas de la ignorancia, son víctimas de los promotores del miedo, son víctimas de las empresas que viven de demandar a las farmacéuticas, son presa de algunas personas que tienen un temor irracional hacia las vacunas y de todo corazón creen que están tomando la mejor decisión. Por favor, infórmense. Por favor, miren a su alrededor. Por favor, vean a la gente que vive gracias a las vacunas, a la gente que ha evitado enfermedades gracias a las vacunas. Vean cómo vivimos más tiempo y con más calidad.
vean lo que realmente ocurre a su alrededor, más allá de esa página web donde quieren provocarles miedo. Pregunten. Hay respuesta para todas las dudas y todos los argumentos absurdos, malévolos que han dado los antivacunas en los últimos años. Es por el bien de sus hijos y de los de todos los demás. El antivacunismo es mortal. Una cosa, 1 de cada 1.000.000 de niños puede morir por la vacuna. Es cierto. Pero todo en la vida finalmente juega el riesgo y el beneficio. Si su hijo tiene una oportunidad en 1.000.000 de tener un problema real por una vacuna, tiene una probabilidad muchísimo mayor de morir por la enfermedad prevenible de la que lo protegería esa vacuna. No vacunarlo equivale a no darle de comer por el riesgo que hay real de que sufra una intoxicación alimentaria mortal. Todos corremos todos los días el riesgo de una intoxicación alimentaria y no por eso dejamos de comer, porque sabemos que el riesgo que corremos es muchísimo menor que los beneficios que nos dan. Tenga eso en cuenta y pregunte, infórmese, por favor. No se deje llevar por quienes no tienen más que ganar que la satisfacción de tener control sobre usted gracias a su ignorancia y su miedo, y de cuando en cuando sacarle dinero a otros. Hágalo para que los niños de hoy tengan niños mañana. ¿No cree usted?